Mi primer trabajo acá en Estados Unidos, por ser médico extranjero, fue como asistente médico. Mientras estaba haciendo ese trabajo, pues pude mejorar mi inglés y también asistir a la universidad para convertirme en un enfermero. La profesión de Medical Assistant es una profesión de nivel de entrada en el área de la salud y te permite darte cuenta si realmente te gusta esa profesión y si eres un profesional, pues saber cómo poder entrar en esa área acá en Estados Unidos. Mi nombre es Douglas Blanco, soy cirujano venezolano y enfermero perioperatorio aquí en Estados Unidos, y este es otro video de una serie de videos llamado Creciendo en Healthcare, donde comparto mi experiencia y la de otros colegas para que te desarrolles en el área de la salud acá en Estados Unidos. Desde que me mudé acá en el año 2016 he asesorado a varios colegas en cómo obtener su certificación a través de ARMA. Hay muchos videos que he hecho y artículos y escritos sobre este tema. No tengo ninguna afiliación con ARMA, pero que de verdad que me parece que si eres enfermero o médico extranjero puedes obtener esa certificación sin tener que hacer ningún curso. Y a través de esos videos y episodios y artículos que he escrito me han llegado muchísimas preguntas, y en este video voy a resumir las 9 más importantes que me han hecho durante todos estos años que he estado asesorando a otras personas, y espero que este video te pueda servir a ti si estás pensando en convertirte en Medical Assistant o si sientes que la profesión de asistente médico es algo que tú quieres hacer. Pregunta número 1 que más me hacen, y es de cómo es la profesión de asistente médico. Pues como su mismo nombre lo dice, el asistente médico lo que se encarga es de ayudar al médico en las operaciones tanto administrativas como clínicas en el día a día, y eso va desde el consultorio, en el que puede hacer que cuando el paciente llama al consultorio es el que atiende la llamada, hace el booking del appointment, como también es la persona que ayuda a llevar al paciente desde la sala de espera hasta la sala donde va a ser examinado, y dependiendo de la especialidad, por lo menos si trabaja como hacía yo en el área de dermatología, pues asistir al paciente con los láseres, si hace láseres, asistir al doctor con cirugías menores, si hace cirugías menores, o por lo menos si estás en gastroenterología, ayudarlo en las endoscopias. Y me he dado cuenta que durante todo este tiempo, dependiendo de la especialidad, por lo menos en mi caso, que yo soy cirujano, me gustó haber entrado en el área de dermatología porque eso me permitió de una vez como que no perder esa agilidad que ya yo había adquirido en Venezuela con mis manos y de hacer cirugía, y trabajé en el área de dermatología. Así que estoy en bonos de que si por lo menos estás buscando o ya tienes una especialidad en tu área, pues es bueno que busques trabajar en el área de la especialidad que esté relacionada a una especialidad que ya tú hayas tenido anteriormente. Segunda pregunta, y es de cuál es la diferencia entre Registered Medical Assistant and Certified Medical Assistant. Y para esto voy a leer textualmente la aclaración que hacen en la página del Registro Americano de Asistentes Médicos, que es ARMA, donde ellos mencionan que los asistentes médicos en Estados Unidos tienen dos formas de acreditarse. Una es a través de la certificación y la otra es a través de la registración. Pero textualmente les aclaro lo que dicen ellos, y es que el asistente médico puede optar por estar registrado o estar certificado. Y esta designación simplemente depende de la organización a la cual le esté otorgando a ese asistente médico la certificación o el registro. Es decir, que en este momento tanto ni el gobierno federal ni el gobierno estatal, dependiendo del estado donde vivas, requieren que un asistente médico haya sido capacitado formalmente para él poder ser empleado. Y esto lo explico porque existe una diferencia al momento en el que, digamos, comparamos la profesión de asistente médico con la profesión de enfermería, donde para ser asistente médico tú solo puedes llenar si eres médico extranjero, llenas tus papeles o vas o haces un curso, lo envías para certificarse o para registrarte, y pues ya eres asistente médico. No importa, no tienes que hacer más nada, no tienes que hacer ningún curso ni más nada. A diferencia de que si eres enfermero, si tienes que ir a la universidad, presentar un examen que es el NCLEX, y cuando ya una vez que presentes ese examen, pues bueno, ya vas a poder obtener tu licencia. O sea, el ser asistente médico es algo que no requiere tener una licencia, por eso no es como que indiferente si eres registrado o si eres certificado. Lo que cambia en estos dos casos es el nombre de la organización que te está otorgando a ti esa acreditación. Pero para, digamos, como que términos legales o términos de tu buscar trabajo, no importa si eres registrado o certificado. La tercera, y esta es una pregunta muy común, y es que si puedo hacer un curso de asistente médico y con esto poder migrar a Estados Unidos. Y la respuesta, como que digamos básica, es no, porque comparando el trabajo de un asistente médico es como compararlo con una persona que trabaja en Walmart, en McDonald's, en un entry level job. Este es un trabajo que es de verdad, digamos, como que bastante sencillo, no es algo que necesita una licencia, y cualquier persona que
que quiera trabajar en el área de la salud, siguiendo los pasos o haciendo un curso o haciendo la certificación a través de ARMA o haciendo la certificación o el registro a través de otra organización, pues sencillamente lo puede hacer. Entonces es muy difícil porque no es un trabajo que requiere como que digamos de una serie de una licencia o una serie de que vayas a la universidad, o requiere que una persona sea como que digamos súper capacitada para poder hacerlo, como para que eso te permita de que sea un camino para tú obtener una residencia para poder mudarte a Estados Unidos. Entonces si crees que eso es algo que de verdad pensabas hacer, o alguien te está vendiendo como que si haces este curso con esto vas a poder venir acá a Estados Unidos, de verdad que eso no creo que pueda ser, porque sería como que el equivalente de que alguien te diga tranquilo, haz este curso para que hagas hamburguesas y con esto te voy a poder llevar a Estados Unidos y con eso vas a poder conseguir la residencia. A diferencia de que si eres un profesional calificado, ingeniero, enfermero o médico, bioanalista o cualquier otra de las profesiones que están en el área de la salud, eso quizás sí te puede servir para que te pongas en contacto con un abogado de inmigración y entonces utilizando tu profesión puedas mudarte a Estados Unidos por las vías legales, aplicando a tu poder trabajar en esa profesión en específico. La pregunta número 4, y es que si es necesario tomar un curso para poder trabajar como medical assistant, y como lo estaba mencionando anteriormente, pues no es necesario que tú hagas un curso con ninguna organización o con ningún ente para tú poder trabajar como asistente médico, porque por lo menos en el estado de Nueva York la ley no exige que los asistentes médicos tengan una educación formal. Es lo mismo que comparaba, porque este es un trabajo que es de verdad súper de entrada en el área de la salud, de que no es necesario de que hagas un curso para tu poder trabajar, y depende del empleador que te vaya a dar el trabajo si él requiere que tú tengas un certificado o que estés registrado para poder trabajar como asistente médico. Pero créeme que si tú ya eres enfermero, si eres bioanalista, si eres médico, ya estás 100% capacitado para tú poder ser la mano derecha de un médico, y ese médico si ve en ti, porque algo que me gusta compartir mucho, que la gente cuando está como que en ese miedo de no saber si está capacitado para poder trabajarlo, es que cuando yo estaba buscando un trabajo como asistente médico y tuve esa entrevista con el dermatólogo, él una de las cosas que me dijo es que yo te estoy contratando a ti es porque para mí es casi que un honor de tener un cirujano que se haya formado en otro país ayudándome aquí a hacer cirugías, a mí que soy un dermatólogo, y lo que estábamos haciendo allí era solo removiendo quistes, removiendo lunares y cosas relativamente pequeñas para todas las cosas que ya yo había hecho en Venezuela. Entonces ya ves, aunque sí estamos en Estados Unidos, bla bla bla, es lo máximo como que digamos cuando no vives acá, me doy cuenta de que es importante también que tú sepas que tienes todas las herramientas necesarias sin tener que hacer ningún curso para poder ayudar a cualquier médico acá en Estados Unidos como un asistente médico, o sea, desde esa posición. Así que no es necesario que no hagas ningún curso para tú poder trabajar acá como asistente médico. La quinta pregunta, y es de cómo puedo encontrar y asegurar una posición como asistente médico en el mercado laboral acá en Estados Unidos. Y lo primero que te diría en este caso es que trabajes en tu resumen, o sea, en tu currículum, de que te prepares, lo hagas tanto de forma física como forma digital en LinkedIn, y lo tengas pues ya completamente preparado, donde tú ya sepas cuáles eran las últimas, digamos, los hospitales donde trabajaste anteriormente en tu país, y ya estés listo para cuando en el momento de que te vayan a hacer la entrevista, pues tú ya puedas responder y puedas decir pues todas las cosas donde trabajaste, y también que ajustes, si estás recientemente mudado a Estados Unidos, que ajustes ese resumen que tenías a tu país a un formato que sea aceptado acá en los Estados Unidos, porque no puedes traer ese formato que utilizas en tu país porque como que es muy diferente al que está acá. Entonces sería como que la primera cosa que deberías tú ponerte a trabajar, y es en tu resumen, para que después en eso ya puedas aplicar a los trabajos que quieras hacer. Otra de las cosas que recomiendo bastante es que puedes ir a páginas web como Craigslist, que fue donde yo justo conseguí mi primer trabajo como asistente médico, porque hay muchas oficinas privadas que ellos colocan los trabajos en este tipo de websites, y tú pues bueno, puedes allí aplicar, enviar tu resumen y ellos pues te dan respuesta, aunque tienes que tener mucho cuidado porque hay como que muchos scams en ese tipo de páginas web así. Pero también hay otras páginas web como LinkedIn Jobs o ZipRecruiter, y este tipo de páginas pues bueno, ellos siempre tienen, o Indeed también, estas páginas tienen como que diferentes directorios donde tú puedes colocar en la parte de búsqueda
asistente médico y él te va a decir, pues bueno, más o menos dónde está tu zip code, el rango de que van a estar pagando en ese momento o el salario que vas a tener, que puede ser por hora o anual, y ya dependiendo de, pues bueno, todas esas búsquedas que tengas allí, ya puedes ir aplicando cuando tengas tu resumen listo y esperar que ellos te llamen para que luego tú te vayas preparando para esa entrevista. Y cuando te vayas preparando para la entrevista, pues siempre tienes que tener o como que practicar en tu cabeza, pues bueno, cómo tú estás preparado para la experiencia que tienes con los pacientes, los conocimientos o procedimientos médicos que tú sabes hacer, si sabes cómo manejar las historias clínicas, si tienes alguna experiencia en manejar historias clínicas acá en los Estados Unidos. Y si no la tienes, pues sé completamente sincero, pero sé bastante abierto como que en la forma de tú poder aprender, porque por lo menos en ese momento en el que yo conseguí ese trabajo, yo me estaba mostrando, era como una persona que estaba capacitada como que digamos en la parte clínica, en la parte quirúrgica de poder ayudar al cirujano, pero que estaba dispuesto a aprender tanto inglés como también dispuesto a aprender en la computadora cómo se manejaban las historias de los pacientes y cómo llamar a los pacientes, hacer el booking. Y es como que tú poder venderte de la mejor forma, y como lo mencionaba anteriormente, es de que si por lo menos tienes alguna especialidad, busques también trabajar como asistente médico en el área de la especialidad en la que tú estás, digamos, como que especializado, porque se te va a hacer mucho más fácil tú lidiar con los pacientes. Por lo menos yo, que no trabajo casi con niños, pues no sería bueno que yo buscara trabajar en una oficina de pediatría, porque sé que no voy a dar lo mejor de mí, a diferencia si lo hago en una oficina quirúrgica, que sí fue de verdad donde yo pude como que desarrollarme y tener como un mejor desenvolvimiento, porque ya tenía esa experiencia. La pregunta número 6, y es: ¿qué nivel de inglés necesito para trabajar como asistente médico? Y esta, pues bueno, es una pregunta que puede contestarse como que de diferentes formas, porque también depende del lugar donde vivas, pero tienes que tener un nivel, digamos, como que bastante básico o de entendimiento, donde puedas comunicarte con el doctor con el que estés trabajando, con los pacientes, porque algunas veces también tienes que contestar el teléfono o estar en llamadas tanto con los pacientes o con el seguro médico, y también tener esa disponibilidad de tu poder aprender del idioma, porque cuando le cuento dos cosas. Primero, cuando yo estaba trabajando o busqué mi primer trabajo como asistente médico, yo no sabía pues muy bien hablar inglés, y el doctor, pues bueno, yo trataba como que de explicar las cosas y no tenía como que bien la terminología. Y en ese primer trabajo que tuve, después de una semana, el jueves, cuando yo iba casi que ya camino al trabajo, como no podía desenvolverme bien, el doctor me llamó, me dejó un mensaje de voz y me dijo: no vengas más, porque sencillamente él, pues bueno, dijo como que nada, este no habla inglés, no sabe qué es lo que está haciendo, y pues me despidió. Pero eso no me dejó como que, digamos, de yo tratar de buscar como que otro trabajo. Después aplicó a este trabajo de dermatología, donde el doctor se vio como que en mí de que era cirujano, que le iba a ayudar y todo esto. Y mientras yo estaba, digamos, como que aprendiendo el inglés y no sabía como que cuando los pacientes llamaban y decían el nombre en inglés y todo esto, entonces yo buscaba como que formas y le pedía la fecha de nacimiento, que los números obviamente en inglés sí me lo sabía, y entonces una vez que tenía estaba en la computadora y tenía la fecha de nacimiento, entonces ya podía buscarlo con el apellido más la fecha de nacimiento, y así hasta que, bueno, después iba haciendo cursos de inglés como que mientras estaba estudiando y trabajando allí como asistente médico. Entonces no digo como que necesitas un nivel de inglés bastante alto, pero sí necesitas un nivel de inglés que por lo menos te permita comunicarte con el paciente, o por lo menos trabajar en un lugar donde por lo menos si hablas español, la mayoría de los pacientes sean en el mismo idioma, de manera que te permita a ti irlo practicando y desenvolverte en el idioma mientras vas pues aprendiendo más del inglés y tú poder desarrollarte muchísimo mejor. La pregunta número 7, y es decir, ya estoy trabajando como asistente médico en un estado, ¿puedo irme o trasladarme a otro estado y trabajar como asistente médico? Y la respuesta a eso es súper fácil. Es que, como a diferencia de las otras profesiones como enfermería, medicina, bioanálisis, que sí necesitas una licencia, y la mayoría de las licencias son por estado, como asistente médico tú no necesitas una licencia. Entonces, si ya tú estás trabajando, pues sencillamente lo que puedes hacer es irte a otro estado, buscar trabajo, y una vez que tengas ese trabajo con el mismo registro o la certificación que tengas, o sencillamente si no tienes ningún curso, aplicas y el doctor te quiere contratar porque eres médico extranjero, eres enfermero extranjero, bioanalista extranjero, y él cree que estás capacitado o ella cree que estás capacitado, pues sencillamente puedes ir y trasladarte a otro estado sin tener que aplicar o registrarte o tener que sacar otro curso u otra cosa en ese estado en el que vayas a trabajar.
La pregunta número 8, y ya nos estamos acercando casi al final, y es de cuál es el salario promedio y las oportunidades de crecimiento como asistente médico. Y esto pues bueno, varía muchísimo como varían todos los salarios aquí en Estados Unidos, porque depende del estado, depende de la ciudad de donde vivas, pero voy a hablar específicamente por lo menos de mi experiencia y del ejemplo que tengo acá en la ciudad de Nueva York, pero en promedio por hora es como de $22 la hora. En ese momento cuando yo estaba trabajando como asistente médico, como trabajaba en una oficina privada, era de 25 y después llegué como a $26 la hora cuando ya estaba por retirarme de allá. Y esto era pues bueno, por la experiencia que yo tenía ya como cirujano, por la confianza que ya tenía con el doctor, por varias cosas que fui como que desarrollando y haciendo dentro de la oficina. Entonces va a variar mucho de si por lo menos trabajas en un hospital público. La mayoría de los hospitales públicos los sueldos son bajos, pero tienen muchas más beneficios como seguro médico, opción a estudiar, otras cosas. Y si trabajas por lo menos en una oficina privada que es más pequeño, pues a lo mejor tienes un mejor salario, pero no tienes tanto beneficio. Entonces va a variar dependiendo del lugar donde vivas, y lo que más te recomiendo es que vayas a páginas web como Glassdoor, donde ellos tienen una parte donde dice ok, colocas la posición de asistente médico y luego también colocas el estado o la ciudad donde vives y te da un promedio en donde tú puedes como que jugar con eso cuando vayas a hablar con la persona que te va a contratar para saber si el dinero que estás recibiendo por tu trabajo es algo que es relativamente bien para ti y que está dentro del rango que hay para esa ciudad y para ese estado donde tú estás viviendo en ese momento cuando vayas a aplicar. Ahora sí llegamos casi al final del video y es donde vamos a la pregunta número 9, que es ¿cuál es la diferencia entre un asistente de enfermería, un asistente médico y un physician assistant? O en español se traduce también como asistente médico, pero son tres cosas completamente diferentes. Y la primera que es que el asistente de enfermería, que es CNA, es un curso que puedes hacer, y ese curso lo que te permite es poder tú, justo como el nombre lo dice, asistir al enfermero. Eso es lo que en Venezuela llamábamos como un auxiliar de enfermería. Es algo que está como que digamos en el nivel de estudio. Lo puedes hacer en un curso, dura aproximadamente de entre 6 a 12 semanas, dependiendo de dónde lo vayas a hacer. Es un curso bastante corto y te permite hacer cosas como que digamos bastante pequeñas, como bañar a los pacientes, asistir a la enfermera cuando está tratando a los pacientes. Y para esto no necesitas en este caso como que digamos una licencia, sino solo un curso que tienes que realizar, y pues bueno, eso te permite trabajar al lado del enfermero en este caso. El de asistente médico, justo como lo expresaba al principio, pues bueno, asiste al doctor en todas las áreas clínicas y administrativas en las diferentes tareas que él tiene que hacer. Y pues bueno, no necesitas tampoco hacer un curso, puedes ser tanto registrado como certificado y te permite esa entrada para tú poder trabajar de la mano con un doctor. Y el último, que es el de Physician Assistant, o lo llaman como PA, esta sí es una carrera que se estudia en la universidad y puede durar de entre 2 a 4 años y te otorga, una vez de que tú presentas el examen, muy parecido al examen de enfermería, es un examen digamos nacional, te otorga una licencia, y este sí te permite trabajar casi de la mano como que si fueses un médico, pero a través de la licencia de ese médico. Y este es algo que ni siquiera los médicos extranjeros pueden solo optar y obtener este título, sino es algo que tienes que ir a la universidad para tú poder estudiarlo, y una vez que lo estudies y te conviertas en Physician Assistant, pues ya puedes inclusive hasta especializarte, pero siempre vas a tener que trabajar de la mano con otro doctor para tú poder hacer las prescripciones o para tú poder también operar o hacer otro tipo de cosas. Pero esta sí es una carrera y necesitas tú tener una aprobación de un examen y una licencia para poder ejercer. Y esta, por lo menos a diferencia o de asistente médico o de CNA, pues sí necesitas, si te mudas a otro estado, aplicar otra vez para poder obtener esa licencia en el estado en el que vayas a ejercer. Bueno, si llegaste hasta aquí, de verdad espero que este video te haya aclarado las dudas acerca de la profesión de asistente médico acá en Estados Unidos y te permita a ti saber si esto es algo que realmente quieres hacer, o si quieres simplemente pues trabajar de otra forma, como flebotomista, como sonografista, como surgical assistant, physician assistant, cualquier otra profesión. Y te dejo este video que está acá, donde te voy a compartir qué haría yo si me mudara como médico extranjero este año a Estados Unidos, porque voy a estar compartiendo pues bueno, la experiencia que tengo ya de más de 9 años en el área de la salud y todo lo que he pasado como medical assistant hasta ahora ser enfermero certificado y trabajar en mi propia compañía, porque fueron como que varios pasos que yo fui siguiendo
hasta poder lograr y llegar hasta donde estoy ahora. Y ahora pues bueno, quiero compartirlo contigo. Así que gracias y nos vemos en el próximo video.